Seguimos en nuestra revista médica, estamos con el licenciado Cristóbal Amadide. Licenciado, nos decías un simple dolor de cabeza. Puede ser solucionado incluso por cuestiones musculares, como decías. ¿Qué otro tipo de problema nos puede llevar con el con el fisiatra, en tu casa, con el fisiópata sería, ¿verdad? Osteópata. Osteópata, bueno. Osteópata. Hay gente que tiene dolores en los pies, hay gente que tiene problemas en la pierna, hay gente que tiene problemas en los brazos. ¿Todos podemos ir contigo? Sí, así mismo. En mi caso, trato más adultos. Eso sí, un osteópata pediátrico se encarga más. Yo no trato niños. Entonces, todo dolor, disfunción puede ser tratado por un fisioterapeuta, un osteópata, justamente especializado en el área. Ahora mismo suelo tener también pacientes que tienen disfunciones viscerales. Por ejemplo, ¿qué es eso? Problemas en el estómago, acidez, reflujo, gastritis. El paciente no se da bien de cuerpo. Y ahora también muchas en este caso, las mujeres con cólicos menstruales fuertes. ¿Se soluciona eso también con el fisiatra? Sí, también se puede. Ay, esos cólicos se padece toda la vida. Sí, así es. Que fisiológicamente eso no tiene el porqué de doler mucho. Y muchas veces se va con el especialista y dice que no hay nada. Así es. ¿Por qué? Porque no encuentran, en los estudios no se ven. ¿Por qué? Porque son disfunciones, o sea, desajustes nomás. Por ende, normalmente no se ven en ciertos estudios de imagen. O sea, en una ecografía no se busca lo que el problema que está teniendo a nivel muscular. Sí, es porque cada profesional tiene cierto punto de vista. Nosotros ponemos una radiografía en la pared y tenemos acá un traumatólogo, un clínico, un neumólogo, un cardiólogo, un fisioterapeuta. Toditos van a decir algo distinto. ¿Por qué? Porque su área es especialista en esa parte. No porque estén equivocados, sino porque ellos estudiaron específicamente para tal cosa. ¿Sí? Entonces nosotros buscamos los problemas. Si es que no vemos algo raro, entonces puede ser muscular, puede ser facial, ligamentoso, etc. Porque tienen mucha carga nerviosa, o sea, tienen mucho nervio. Y el nervio duele. ¿Todos los nervios duelen? Todos. ¿En todas partes del cuerpo puede doler un nervio? Sí. Todo. Y ya depende del tipo de inervación que tenga la estructura, porque está la inervación motora que me ayuda a mover, está la inervación sensitiva que me ayuda a sentir, la inervación mixta que siento y también puedo mover, y también actualmente se descubrió la inervación propioceptiva. ¿Eso qué La es? propiocepción es la capacidad que tiene el cuerpo de ubicar justamente un miembro en el espacio. Por ejemplo, si es que yo estoy sano, yo puedo cerrar los ojos y sé que levanto mi índice y puedo tocar mi nariz. Sí. En cambio, muchos pacientes neurológicos con ACV, el famoso derrame, no pueden hacer eso, porque tienen alterado esa función nerviosa. ¿Y eso se puede recuperar? Depende del caso, al menos en un ACV, depende del caso, porque tenemos el ACV exacto, isquémico y hemorrágico. El isquémico normalmente es menos peligroso, pero deja más secuela, y el hemorrágico es más peligroso, pero normalmente deja menos secuela. Mientras más rápido se actúe a nivel de la fisioterapia, más se puede recuperar. Pero generalmente, ahí interviene un poco la capacidad del especialista, del fisiatra, digo, porque el neurólogo, creo que después de uno pasar por una situación como esa, que perdió la sensibilidad en media red del cuerpo, perdió la capacidad de hablar, directamente se le pasa con el fisiatra, o sea, inmediatamente para hacer rehabilitación. Sí, y normalmente allí tenemos que tener en cuenta el equipo multidisciplinario. O sea, que aparte de un neurólogo, el fisioterapeuta tiene que ser especialista en neurología para que sea más eficiente. ¿Sí? Porque un fisioterapeuta deportivo no le va a ayudar sí al paciente neurológico, pero es más área del fisioterapia neurológico. Pues tenemos que tener en cuenta que los fisioterapeutas tenemos las mismas especialidades que los médicos. Uh-huh. Un fisioterapeuta ginecólogo, un fisioterapeuta deportivo, fisioterapeuta neumólogo, fisioterapeuta respiratorio, etc., que trabajan siempre en la par. Pero hablando a través del equipo multidisciplinario, en este caso
de pacientes neurológicos tiene que haber una fonoaudióloga, una terapista ocupacional, que son otras áreas y otros especialistas, otros profesionales, que acá también en Villarrica tenemos poco, pero hay. Que ayudan muchísimo a la rehabilitación total del paciente. ¿Por qué? Porque el paciente es un todo. No solamente nos podemos enfocar en el músculo, en la articulación, es un todo. Porque ¿qué pasa si el paciente no puede tragar bien? El fisio sí que se especializó en deglución, está bien, pero es más trabajo de la fonoaudióloga o fonoaudiólogo. Qué interesante. Hay muchas áreas. Sí. O sea, son subdivisiones otra vez dentro de la fisioterapia. Y también de la medicina. Uh-huh. Bueno, ¿cómo tratamos? ¿Qué se hace cuando una mujer con cólicos menstruales se va contigo? Bueno, ¿qué se hace? Primero, obviamente, evalúo. Uh-huh. Y vemos el estado primero muscular. ¿Por qué? A nivel de la columna, en la espalda baja, que tenemos 5 vértebras lumbares, se insertan varios músculos, varios ligamentos, etc. Normalmente lo que suele acontecer es que el músculo psoas mayor, que es un músculo que se inserta en la espalda baja y se va hacia la cadera. Uh-huh. En el caso de las mujeres justamente coincide con el flanco en los ovarios. Entonces a veces por una sobrecarga, un mal funcionamiento, una mala biomecánica de ese músculo, puede presionar con la fascia la parte del útero y produce muchos cólicos dolorosos. Uh-huh. O sea que generalmente se manifiesta durante la menstruación. Así es, manipular la fascia del vientre, que es la fascia de un tejido, manipular a nivel vertebral, porque de allí justamente salen los nervios específicos para cada zona. Y si se trata de una patología, de esa patología en particular, ¿termina el dolor menstrual o se alivia nada más? Yo tuve varias pacientes en las cuales me refirieron que terminaron los cólicos menstruales. Opa. Ah, qué bueno. Ojalá todos pudiéramos contar esa historia. Sí. Hablemos un poco de algo que yo creo que todo el mundo, que más que menos, habla y cuenta, y es que yo creo que al final de cuentas ni sabemos qué es lo que tenemos, pero todos le llaman la famosa... ¿Cómo es que le decíamos, Federico? Se me olvidó de tanto. Ciática. La ciática, la gran flauta. La ciática, ¿cómo duele? A todo el mundo le duele la ciática. ¿Qué es la ciática? Bueno. ¿Y cuándo es la ciática? Muy buena pregunta. La ciatalgia, que sería el término técnico que se utiliza a nivel médico, es un dolor, o sea, un tipo de dolor neurogénico, o una neuralgia, del nervio ciático, ¿sí? El nervio en sí se llama ciático. Entonces ahí la ciática... ¿Pasa a ser incluso neurológico? Sí. Cuando hablamos de temas de nervios, ya es tema neurológico. Ah, mira, qué interesante. Entonces, tenemos que saber que el nervio ciático es el nervio más grande, más ancho del cuerpo, que sale de la espalda baja a nivel de L5, o sea, lumbar 5, S1, y va por detrás de la nalga, baja por el cuarto, se divide otra vez por la pierna, uno va hacia adelante, o sea, hacia atrás, hasta el dedo gordo. Sí. Y ahí se distribuye por todo el pie. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Normalmente, erróneamente incluso, también solemos culparle a las hernias discales. Famoso, tuve hernia, entonces por eso tengo 7. Se comprobó que no es tanto así. Normalmente pasa también que la ciatalgia puede deberse a una compresión del nervio ciático por un músculo chiquitito que se llama piramidal, que está detrás de la nalga. Está acá un músculo, acá está el nervio y encima está el músculo piramidal, como un sándwich. Exactamente. Entonces, un mal gesto deportivo, una mala biomecánica hace que... Famoso, te agachaste mal. Podría ser también. Te sentaste mal. Hace que el músculo trabaje más, comprime el nervio y da un dolor horrible. Pero no solo allí, también puede ser por debajo del glúteo, por donde pasa, por todos esos puntos puede haber un atrapamiento nervioso. Hay gente que se queja de unas puntadas, de un dolor muy punzante,
otros que ya no se pueden levantar, otros que dicen que sienten el famoso yejí y se le adormece la pierna. A veces es una pierna, a veces es otra, a veces uno no se puede levantar, a veces otro no se puede sentar, o te levantaste y no puedes dar el paso. ¿Por qué se siente así? O sea, que ¿hablamos de la misma ciática siempre o es que hay otro? Muy interesante pregunta. Justamente cuando sentimos un dolor o un yejí, una irradiación, una parestesia se le dice, o se me languidece y cangue de repente mi pierna, tenemos que ver el trayecto. ¿Qué pasa? En nuestro cuerpo, para el estudio, el tratamiento, el diagnóstico de varias disfunciones y patologías, tenemos mapas nerviosos que se llaman dermátomos, miótomos, esclerótomos y fasciótomos. ¿Qué son esos? Son partes específicas del cuerpo donde ciertos nervios pasan, ¿sí? Si es que yo tengo un dolor a nivel de mi antebrazo hacia afuera que llega al dedo gordo, yo sé que aproximadamente mi cervical 7 es la que está comprometida, no mi torácica 1, por ejemplo. Entonces tenemos que saber lo siguiente. Tenemos el cerebro, médula espinal, y de la médula espinal salen todos los nervios raquídeos, ¿sí? Porque tenemos pares craneales. Entonces, si yo tengo un dolor a nivel de la mano, del antebrazo, del hombro, hay ciertos nervios que van exclusivamente allí, ¿sí? Sí. Entonces lo mismo pasa a nivel de la pierna. Está el nervio ciático, pero también hay otros nervios que son chiquititos, que no son tan grandes, pero también. Entonces normalmente la inervación del nervio ciático da detrás del glúteo, o sea, de la nalga, baja por detrás del cuarto y después va incluso hasta adelante de la pierna, hasta el dedo gordo. Es así, normalmente puede ser una ciática verdadera. Puede sentir yejí, puede sentir dolor, que le quema o que está cangue, ya dependiendo del compromiso nervioso. De la presión que Exactamente, porque a veces puede apretar, duele, pero no aprieta mucho. En cambio, a veces aprieta más. Y depende de eso, la sensación que el paciente va a sentir. ¿Por qué se aprieta más o se aprieta menos? Porque estamos hablando de que se enciman unos nervios. Músculos. Unos músculos, bueno. Entonces, ¿por qué se enciman más o menos los músculos? Bueno, eso ya va a depender justamente de la demanda que yo le doy a mi cuerpo. No es lo mismo un camionero que maneja todo el día que una persona que va al gimnasio y entrena mucho glúteo. Allí hay exigencias distintas, pero también hay compresiones distintas que van en el mismo sector. Entonces ya depende de cómo yo le hago trabajar a mis músculos. Pero tenemos que tener en cuenta que el cuerpo humano es una balanza perfecta. Tenemos 501 músculos y 206 huesos. Y algunos músculos están más fuertes que otros. Tenemos más músculos que huesos. Sí. Entonces, si un músculo tira más del otro, entonces allí empieza como en cadena. Se descalabra todo. Exacto. Y ahí, aparte de que esté comprimiendo solamente un músculo, puede pasar a comprimir otro. ¿Por qué? Porque el otro quiere suplir la acción del músculo que no está haciendo nada. Entonces, depende de varios factores. Tenemos que saber que el dolor en sí es multifactorial. O sea que puede doler por una compresión del músculo, por la fascia, por una lesión, por una cirugía. También entra mucho y no tenemos tanto en cuenta lo que sería el nivel de estrés. La parte el estrés psicológica. También aprieta. Sí, el estrés justamente hace que el cuerpo entre en reflejo protector, se llama. ¿Ah, sí? ¿Cómo o sea que eso? Esto viene de la medicina evolutiva. ¿Qué significa? Supuestamente nosotros que descendemos de los monos, etcétera. Antiguamente no estábamos en la cima de la cadena alimenticia, estábamos en la base. Teníamos que sobrevivir supuestamente. Sí. Entonces, ¿qué pasaba? El cuerpo
se quedó, el cerebro en específico, se quedó con esa parte primitiva de defensa. Entonces, ya que antes nos cazaban... Había que sobrevivir. Exactamente, pero ahora ya cambió, pero sigue ese vestigio. Entonces me estreso. ¿Y qué hace el cuerpo cuando se estresa? Empieza a contraer los músculos. ¿Por qué? Porque está en defensa, está sintiendo algo de afuera que le va a hacer mal. Pero ya que nadie me va a matar en teoría, entonces igual se prepara el músculo para defenderse. De ahí el famoso también, me olvidé el nombre que normalmente se utiliza, pero que uno muerde a la noche. El bruxismo. El bruxismo, ese es el término, pero no recuerdo cómo le decían en guaraní. El bruxismo también justamente se da por eso. Porque veamos nuestros primos, supuestamente los primates, ¿qué hacen los monos cuando están en defensa? Muestran los dientes. Entonces, yo que no me van a cazar nada, entonces por las noches, ¿qué hago? Empiezo como que a afilar. El cerebro primitivo te hace afilar. Entonces, ¿qué? Estoy raspando, porque es un reflejo que se quedó. Yo no le voy a estar mordiendo a nadie, pero el cerebro dice, está alerta, va a pasar algo. Lo mismo pasa con pacientes de mucho estrés que estuve teniendo estos días. Quiero hacerle una manipulación, yo le digo, relájate, y está así. Durísimo. No se puede soltar. Exacto. Yo relájate, y estoy relajado, pero el cerebro no. El cerebro está alerta porque piensa que yo le voy a hacer algo. Es externo. Entonces, pasa mucho, y creo que ustedes también tienen conocidos, que una persona se pone nerviosa y su cuello se queda duro. Otra persona se pone nerviosa, le sube la presión. Otra persona se pone nerviosa, le duele la cabeza. ¿Por qué? Porque le duele la espalda. Exacto, un reflejo que no siempre actúa de la misma manera en cada cuerpo, porque cada cuerpo es distinto. Una persona con ciática se pone nerviosa, ¡pum!, le ataca ahí. Le duele la espalda. La manera de hacerte saber el cerebro, algo está pasando, hay que cuidarnos. Y muchas veces ya me pasó que derivé los pacientes al psicólogo. No porque sea psicológico el dolor, porque el dolor existe realmente, pero tiene un origen psicológico. ¿Qué significa? Paciente pasó por un duelo. El paciente recién salió de terapia intensiva y está como con algunas cosas que vio adentro, unos traumas, también accidentes de tránsito. Y vos ves sus estudios, su radiografía, su resonancia, su ecografía, y no hay nada. Pero a la evaluación sí hay. O sea, existe el dolor, pero tiene otro origen. Y eso ya es con el psicólogo. Y ya me pasó que fueron al psicólogo o para dolor. Se acabó el problema. ¿Sí? Qué interesante. De eso hablábamos con la neuróloga justamente, que decía que el dolor existe, solo que no es donde se ven los estudios y en los estudios no hay nada. Exacto. Pero de que existe y hay que tratarlo en diferentes disciplinas. Bueno, vamos a un pequeño corte y continuamos aquí en nuestra revista médica.